el exilio a Babilonia, el inicio de mi viaje. Mi nombre es Daniel, y esta es la historia de cómo mi vida cambió para siempre. Era joven, apenas un adolescente, cuando todo lo que conocía y amaba fue arrebatado. Mi hogar, mi tierra, mi pueblo. Todo quedó atrás el día en que el ejército de Babilonia nos conquistó. Ellos no solo destruyeron Jerusalén, también rompieron los sueños de muchos. Sin embargo, incluso en ese momento oscuro, Dios tenía un propósito que yo aún no comprendía. Fui llevado, junto con otros jóvenes judíos, a una tierra extraña, una tierra de lujos, pero también de idolatría. Nos eligieron porque éramos fuertes, inteligentes y bien parecidos, características que los babilonios valoraban para servir en la corte del rey Nabucodonosor. No fue un honor para mí, como muchos podrían pensar. Para mí, fue una prueba de fe. ¿Cómo podía mantener mi identidad y mi devoción a Dios en medio de un mundo que rechazaba todo lo que yo creía? Al llegar, nos despojaron de todo lo que nos hacía judíos, incluso cambiaron nuestros nombres, queriendo borrar nuestra herencia. A mí me llamaron Belsasar, un nombre que honraba a sus dioses paganos. Mis amigos Ananías, Misael y Azarías se convirtieron en Sadrac, Mesac y Abednego. Pero, aunque intentaron cambiar nuestros nombres y nuestras costumbres, nunca pudieron cambiar quiénes éramos en nuestro interior. En Babilonia, todo era diferente. Sus palacios eran imponentes, sus costumbres ajenas, y sus dioses numerosos. Pero en mi corazón, había una verdad que nunca se apagaría: mi Dios, el único y verdadero Dios, estaba conmigo. El rey quería lo mejor para su corte, así que nos ofrecieron los manjares de su mesa, vino fino, carne en abundancia, delicias que cualquiera hubiera aceptado sin pensarlo dos veces. Pero yo sabía que aceptar esa comida significaría comprometer mi fe. Dios tenía leyes claras sobre cómo debíamos vivir y alimentarnos, y yo no estaba dispuesto a quebrantarlas. Mi viaje no terminó en Babilonia, apenas comenzaba. A pesar de estar lejos de mi hogar, de todo lo que conocía, estaba decidido a mantener mi fe intacta. Y esta primera decisión me llevaría a una de las pruebas más importantes de mi vida. La prueba de la comida, mi fe en acción. El banquete frente a nosotros era digno de un rey. Literalmente. Había carnes suculentas, vinos añejos y manjares que pocos en Babilonia podían permitirse. Para cualquier persona, especialmente para un cautivo lejos de su hogar, aquella comida habría sido irresistible. Pero para mí y mis amigos, aceptar esos platos significaba algo mucho más profundo. Significaba renunciar a nuestra identidad y desobedecer a nuestro Dios. Nos miramos entre nosotros, y lo supimos. No podíamos comer lo que nos ofrecían. La comida del rey no solo violaba nuestras leyes dietéticas, sino que también había sido ofrecida a los dioses paganos de Babilonia. Comerla sería como participar en su idolatría, y eso era algo que no estábamos dispuestos a hacer. Pero, ¿cómo podríamos rechazarla sin provocar la ira del rey? Decidimos hablar con el jefe de los oficiales, quien tenía la tarea de supervisarnos. Con respeto, pero con firmeza, le dije: por favor, permítenos no comer la comida del rey ni beber de su vino. Danos solo legumbres para comer y agua para beber. Lo miré directo a los ojos, confiando en que Dios ya estaba trabajando en el corazón de aquel hombre. Él parecía preocupado. Si ustedes lucen más débiles que los otros jóvenes, el rey me culpará y podría costarme la vida, respondió. Pero no me di por vencido. Le propuse una prueba. Danos 10 días. Durante ese tiempo, comeremos solo lo que hemos pedido. Después, compárenos con los otros jóvenes y juzga por ti mismo. Los días pasaron, y mientras comíamos nuestras simples legumbres y bebíamos agua, mi confianza en Dios crecía. Yo sabía que Él honraría nuestra decisión de permanecer fieles. Cuando los 10 días terminaron, los resultados fueron sorprendentes.
Nuestra apariencia era más saludable y fuerte que la de los jóvenes que habían comido de los manjares del rey. El oficial no solo permitió que continuáramos con nuestra dieta, sino que también comenzó a respetarnos. Dios había mostrado su fidelidad, y este pequeño acto de obediencia marcó el inicio de algo mucho más grande. Habíamos pasado la primera prueba, pero yo sabía que el camino por delante sería aún más difícil. Babilonia tenía sus propios planes para nosotros, pero nosotros teníamos a Dios de nuestro lado. Él pronto demostraría su poder de maneras que nadie podría imaginar. El sueño del rey Nabucodonosor. Dios revela misterios. Habíamos demostrado que nuestra fe podía sostenernos incluso en los pequeños desafíos. Pero no sabíamos que la prueba más grande estaba a punto de llegar. Una noche, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. No era un sueño cualquiera, sino uno tan perturbador que lo dejó sin paz y con una urgencia incontrolable por entender su significado. En su frustración, el rey reunió a todos los sabios, magos y adivinos de Babilonia y les lanzó un desafío imposible. No solo debían interpretar el sueño, sino también decirle que había soñado. Si no pueden hacerlo, serán ejecutados, declaró con furia. Nadie podía cumplir esa demanda, y los hombres comenzaron a temblar de miedo. Cuando escuché lo que estaba ocurriendo, supe que era una oportunidad para que Dios se manifestara. Junto con mis amigos, oré fervientemente, pidiendo que el Dios del cielo nos revelara el sueño y su significado. Esa misma noche, mientras dormía, Dios me mostró el sueño del rey y lo que significaba. A la mañana siguiente, me presenté ante Nabucodonosor. No era fácil estar frente a un hombre tan poderoso, especialmente sabiendo lo que estaba en juego, pero respiré hondo y hablé con valentía. No hay sabio, adivino o mago que pueda revelar este misterio al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela secretos, y Él me ha mostrado lo que soñaste. Le describí el sueño con detalle: una gran estatua con una cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Le expliqué que cada parte de la estatua representaba un reino, comenzando con su propio imperio, Babilonia, el más glorioso. Pero un día, una roca cortada no por manos humanas destruiría la estatua y establecería un reino eterno, el reino de Dios. El rostro del rey pasó de incredulidad a asombro. Cayó postrado ante mí, no porque yo fuera especial, sino porque Dios había demostrado su poder. Tu Dios es el Dios de dioses y el Señor de reyes, exclamó. Desde ese día, fui elevado a una posición de honor en Babilonia. Pero mi misión no era servir al rey, sino a Dios, y sabía que su plan apenas comenzaba. Mis amigos y yo pronto enfrentaríamos una prueba de fuego, literalmente. La calma en Babilonia no duró mucho. Nabucodonosor, aunque había reconocido al Dios verdadero como el revelador de misterios, pronto volvió a dejarse llevar por su orgullo. Mandó construir una estatua de oro gigantesca, de casi 30 metros de altura, y decretó que todos debían inclinarse y adorarla cuando sonaran las trompetas y los instrumentos. Para mis amigos Ananías, Misael y Azarías, o como eran conocidos en Babilonia, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, esto era inaceptable. Adorar esa estatua sería traicionar nuestra fe en el único Dios verdadero. Ellos sabían que, al desobedecer el decreto del rey, enfrentaban una sentencia de muerte. El castigo era claro: ser arrojados a un horno de fuego ardiente. Cuando llegó el momento, la música resonó por todo el reino, y miles de personas se postraron ante la estatua. Pero entre la multitud, 3 figuras permanecieron de pie. Mis amigos no se inclinaron. Su valentía llamó la atención de los líderes de Babilonia, quienes rápidamente informaron al rey. Nabucodonosor, furioso, los confrontó. Es cierto que no adoran mi estatua. Les daré una última oportunidad. Si no se inclinan, serán arrojados al horno de fuego, y ningún Dios podrá salvarlos de mi mano. La respuesta de mis amigos fue tan firme como inspiradora:
no necesitamos defendernos ante ti, oh Rey. Si somos arrojados al horno, el Dios al que servimos puede librarnos. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepas que no serviremos a tus dioses ni adoraremos tu estatua. Lleno de ira, Nabucodonosor ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal. Los soldados los ataron y los arrojaron al fuego, tan intenso que las llamas mataron a los hombres que se acercaron al horno. Pero dentro, ocurrió un milagro. El rey se levantó de su trono, incrédulo. ¿No arrojamos a 3 hombres al fuego? ¿Por qué veo 4 hombres caminando, ilesos, y el cuarto se parece a un hijo de los dioses? Dios había enviado a su ángel para protegerlos. Salieron del horno sin quemaduras, ni siquiera con olor a humo. Nabucodonosor, asombrado, declaró: Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, quien envió a su ángel y los libró. La fe de mis amigos había transformado un acto de desobediencia en un testimonio del poder de Dios. Mientras yo veía cómo el nombre de Dios era exaltado, sabía que el camino por delante no sería fácil. Babilonia era un lugar de pruebas constantes, y la próxima batalla sería aún más desafiante. El segundo sueño de Nabucodonosor, el juicio sobre el rey. Nabucodonosor era un hombre de extremos. Por momentos parecía reconocer al Dios verdadero, y luego volvía a exaltarse a sí mismo como si fuera un dios. Pero Dios tiene formas de humillar a los soberbios, y pronto, el rey aprendería una lección que marcaría su vida para siempre. Todo comenzó con otro sueño, uno que perturbó profundamente a Nabucodonosor. Esta vez, no hubo necesidad de buscar a otros sabios, porque el rey ya sabía quién tenía la respuesta. Me llamó a su presencia y me contó el sueño con gran ansiedad. Vi un árbol inmenso en medio de la tierra. Era tan alto que alcanzaba el cielo, y su follaje era hermoso. Todos los seres vivientes se beneficiaban de él, las aves anidaban en sus ramas, y los animales encontraban sombra bajo él. Pero de repente, un mensajero celestial descendió y ordenó que el árbol fuera cortado, dejando solo el tocón y las raíces, atadas con hierro y bronce. Luego, el mensajero dijo que el corazón del árbol sería cambiado por el de una bestia, y que pasaría 7 tiempos así. Al escuchar esto, mi corazón se llenó de compasión por el rey, porque entendí de inmediato lo que significaba. Por un momento, dudé en hablar. Pero el rey insistió: no temas, Daniel, dime lo que significa, sea bueno o malo. Con un profundo suspiro, le respondí: oh rey, ojalá este sueño se aplicara a tus enemigos y no a ti. El árbol que viste eres tú. Tu grandeza ha crecido hasta alcanzar los cielos, y tu dominio se extiende sobre toda la tierra. Pero el decreto del mensajero es un juicio de Dios. Serás apartado de los hombres y vivirás como una bestia en el campo. Comerás hierba como los bueyes y estarás así durante 7 tiempos, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres y da el poder a quien él quiere. Sin embargo, hay esperanza, porque el tocón y las raíces permanecen. Tu reino será restaurado cuando reconozcas que el cielo gobierna. Con valentía, añadí una advertencia: oh rey, acepta mi consejo. Renuncia a tus pecados y practica la justicia. Tal vez así prolongues tu prosperidad. El rey escuchó, pero como muchos poderosos, no actuó. 12 meses después, mientras caminaba por los jardines de su palacio, se jactó: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido con mi poder y para mi gloria? En ese mismo instante, una voz del cielo declaró que el juicio había comenzado. Nabucodonosor perdió la razón. Vivió como un animal, vagando por los campos, con su cabello y uñas creciendo como las de una bestia. Pero después de los 7 tiempos, levantó sus ojos al cielo y reconoció al Dios Altísimo. Su reino fue restaurado, y él mismo proclamó: ahora alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo. Sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan con orgullo. Este evento no solo transformó al rey, sino que también mostró al mundo el poder de Dios para gobernar incluso sobre los reyes más grandes.
Pero Babilonia aún no había visto lo último de su mano poderosa. Pronto, otro rey probaría su justicia. El festín de Belsasar, la escritura en la pared. Los años pasaron, y el glorioso imperio de Babilonia siguió cambiando. Nabucodonosor había aprendido a reconocer al Dios Altísimo, pero su legado no duró en el corazón de quienes lo sucedieron. Pronto, un nuevo rey, Belsasar, ascendió al trono, un hombre arrogante que no tenía respeto ni temor por el Dios verdadero. Todo llegó a un punto crítico durante una noche de celebración. Belsasar organizó un festín opulento para 1000 de sus nobles, lleno de música, vino y excesos. En medio de la embriaguez, el rey cometió un acto de increíble insolencia. Ordenó traer los vasos de oro y plata que su abuelo Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén. Esos vasos sagrados, dedicados al servicio de Dios, fueron profanados mientras los invitados bebían de ellos, alabando a dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Entonces, ocurrió algo que detuvo la celebración en seco. Una mano apareció, escribiendo palabras en la pared del palacio, iluminada por la luz de las lámparas. No había cuerpo, solo una mano que trazaba letras misteriosas. El silencio cayó sobre el salón. El rostro de Belsasar palideció, sus piernas temblaron, y el miedo se apoderó de él. Ninguno de los sabios ni adivinos del reino pudo interpretar las palabras. Desesperado, Belsasar ofreció grandes recompensas a quien pudiera revelar el significado. Finalmente, la reina madre recordó a alguien: en los días de Nabucodonosor había un hombre llamado Daniel, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Él puede interpretar misterios. Llámalo. Cuando me llevaron al salón, vi las palabras brillando en la pared: Mene, Tekel, Uparsin. Me paré ante el rey, y antes de interpretar, hablé con firmeza. Oh rey, tu abuelo Nabucodonosor fue engrandecido por el Dios Altísimo, pero cuando se enalteció y se volvió arrogante, fue humillado. Tú, Belsasar, sabías todo esto, pero no te has humillado. Has desafiado al Señor del cielo, profanando los vasos de su templo y adorando a dioses que no ven ni oyen. Por eso, Dios ha enviado esta escritura. Luego, le expliqué el significado. Mene, Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y los persas. Esa misma noche, mientras el festín se convertía en caos, los ejércitos de los medos y los persas entraron a Babilonia. Sin resistencia significativa, el reino cayó, y Belsasar fue ejecutado. Con el fin de Babilonia, un nuevo imperio se levantó, y mi historia con Dios continuó. Ahora, serviría bajo un nuevo gobernante, pero las pruebas de mi fe estaban lejos de terminar. El decreto de Darío, mi oración no se detiene. El ascenso del reino medo-persa trajo consigo un nuevo rey, Darío. Este monarca, aunque justo y sabio en muchos sentidos, no podía prever la astucia de ciertos hombres en su corte, aquellos que deseaban eliminarme a toda costa. Ellos veían en mí no solo a un consejero cercano al rey, sino también a un hombre que no se doblegaba ante nadie excepto ante mi Dios. Mi fe y mi integridad los incomodaban. Estos hombres tramaron un plan. Con palabras halagadoras y manipulación, lograron convencer a Darío de firmar un decreto irrevocable: por los próximos 30 días, nadie podrá orar a ningún dios o hombre, excepto al rey. Quien desobedezca será lanzado al foso de los leones. El rey, quizás cegado por su deseo de consolidar su poder, aprobó el edicto sin comprender del todo sus implicaciones. Yo conocía el decreto. Lo sabía perfectamente, pero también sabía algo más: mi relación con Dios era mucho más importante que cualquier ley humana. Mi oración diaria no era solo una costumbre, era mi sustento, mi refugio y mi conexión con el Creador. Así que, como siempre, subí a mi habitación, abrí las ventanas que daban hacia Jerusalén y oré. No lo hice en secreto ni con temor,
porque mi fe no podía ser escondida. Los conspiradores, ansiosos de verme fallar, no tardaron en espiarme. Cuando me vieron orar, corrieron al rey con acusaciones. Oh rey, Daniel, uno de los exiliados de Judá, no respeta tu decreto. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Darío quedó consternado. Me apreciaba y sabía que había caído en una trampa, pero según la ley de los medos y los persas, un decreto firmado no podía ser revocado. A pesar de sus intentos por salvarme, al final tuvo que ordenar que me arrojaran al foso de los leones. Antes de ser llevado, Darío me miró con tristeza y pronunció palabras que aún resuenan en mi corazón: que el Dios al que sirves continuamente te libre. Esa noche, mientras era arrojado al foso, no sentí miedo, sino paz. Sabía que, pasara lo que pasara, Dios estaba conmigo, y aunque el rugido de los leones era ensordecedor, algo increíble estaba por suceder. El foso de los leones, mi fe es probada nuevamente. Cuando los soldados me llevaron al foso de los leones, sentí el peso de sus miradas sobre mí. Algunos parecían lamentarlo, otros simplemente cumplían con su deber. Pero en mi corazón había una paz que no podía ser sacudida. Sabía que mi destino estaba en manos de Dios, y no en las de los hombres, ni siquiera en las de esas fieras hambrientas. Al acercarme al borde del foso, los rugidos de los leones se intensificaron, como si estuvieran esperando su próxima presa. Sentí el aire caliente que subía desde el interior, junto con el olor de esos majestuosos, pero temibles animales. Sin embargo, mi oración en ese momento fue sencilla: Señor, mi vida está en tus manos. Haz tu voluntad. Fui arrojado al foso, y el sonido de la pesada piedra sellando la entrada marcó el inicio de una noche que cambiaría todo. Para cualquiera, este habría sido el final, pero no para aquellos que confían en el Dios vivo. Mientras esperaba lo inevitable, algo extraordinario sucedió. Los leones, que antes rugían con ansias, de repente se calmaron. Sentí una presencia, algo celestial. Cuando levanté mis ojos, vi lo que solo puedo describir como un ángel de Dios, brillando con una luz serena. Había descendido para cerrarle la boca a los leones. Aunque estaba rodeado de criaturas que podrían haberme devorado en un instante, no me tocaban. Se echaban cerca de mí, como si estuvieran en paz, completamente sometidos al poder del Dios Altísimo. Mientras tanto, el rey Darío no pudo dormir esa noche. Rechazó la comida y el entretenimiento, atormentado por su decisión. Al amanecer, corrió hacia el foso y, con una voz cargada de desesperación, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones? Desde las profundidades del foso, mi voz resonó: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, y cerró la boca de los leones. No me han hecho daño, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco he cometido ningún agravio contra ti. El rey, lleno de gozo, ordenó que me sacaran del foso. No había ni una sola herida en mi cuerpo, porque Dios me había protegido completamente. Entonces, Darío emitió un decreto que proclamaba: en todo mi reino, la gente debe temer y reverenciar al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo, que reina para siempre. Mi prueba no solo fortaleció mi fe, sino que también mostró al mundo que el poder de Dios es insuperable. Sin embargo, mi historia no terminaba allí. Dios tenía más planes para revelar su gloria. Las visiones proféticas, Dios revela el futuro. Después de la prueba en el foso de los leones, pensé que quizás mi vida tomaría un ritmo más tranquilo. Pero Dios tenía más planes para mí. Planes mucho más grandes. En los años que siguieron, Él comenzó a revelarme cosas que no solo cambiarían mi vida, sino que iluminarían el destino de los reinos de este mundo y anunciarían la llegada de su reino eterno. Todo comenzó una noche, mientras oraba y buscaba la guía del Señor. De repente, fui llevado a una visión tan vívida que parecía más real que la vida misma. Vi 4 bestias gigantes emergiendo del mar,
cada una más aterradora que la anterior. Una tenía cuerpo de león y alas de águila, otra parecía un oso devorando carne, la tercera era un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, y la última, una bestia indescriptible, poderosa y destructiva, con dientes de hierro y 10 cuernos. Me quedé asombrado y aterrado, pero Dios no me dejó en la oscuridad. Mientras contemplaba estas criaturas, uno de los cuernos de la cuarta bestia creció y comenzó a hablar con arrogancia. Entonces, la escena cambió, vi un trono encendido en fuego, y sobre él, el anciano de días, vestido de pureza y majestad. Los libros fueron abiertos, y el poder de la bestia fue destruido. Luego vi algo aún más glorioso. En las nubes del cielo venía alguien como un hijo de hombre, que se acercó al anciano de días y recibió dominio, gloria y un reino eterno. Todas las naciones le servirían, y su reino nunca terminaría. Esta visión me dejó con más preguntas que respuestas, pero un ángel me explicó que las 4 bestias representaban reinos que gobernarían la tierra, cada uno sucediendo al anterior. Sin embargo, al final, Dios establecería su reino eterno, un reino que nunca sería destruido. Días después, tuve otra visión. Esta vez, vi un carnero con 2 cuernos y un macho cabrío que lo atacaba con furia, rompiendo sus cuernos. Luego, un pequeño cuerno emergió, lleno de arrogancia y blasfemia, que desafiaría incluso al pueblo santo de Dios. Todo esto señalaba eventos futuros, pruebas y conflictos que vendrían, pero también la victoria final del Altísimo. Aunque estas visiones eran asombrosas y difíciles de comprender, me enseñaron algo invaluable: la historia de este mundo está en manos de Dios. Los reinos se levantan y caen, pero su plan permanece inquebrantable. Su reino será establecido, y nada ni nadie podrá detenerlo. Sin embargo, mi tiempo aún no había terminado. Dios tenía una misión más para mí, un mensaje que traería esperanza a todos los que buscan su redención. Reflexión final: la fidelidad de Dios en mi vida. Ahora que miro hacia atrás, puedo ver claramente la mano de Dios en cada momento de mi vida. Desde aquel día en que fui llevado como un joven cautivo a Babilonia hasta mis últimos años como consejero en el imperio medo-persa, una verdad se ha hecho evidente: Dios es fiel. Su plan trasciende los reinos, los gobernantes y el tiempo mismo. Y, a pesar de mi fragilidad como ser humano, Él me usó para su gloria. Cuando fui arrancado de mi hogar en Jerusalén, parecía que mi vida había perdido su propósito. Sin embargo, Dios tenía un plan más grande de lo que jamás podría haber imaginado. En Babilonia, aprendí que servirle fielmente no depende de las circunstancias, sino de la convicción. Desde mi decisión de no contaminarme con la comida del rey hasta mi firmeza en abrir las ventanas y orar a pesar de los decretos humanos, su fidelidad nunca flaqueó. He visto el poder de Dios revelado en formas extraordinarias. Vi cómo protegió a mis amigos en el horno ardiente, cómo interpretó sueños que ningún hombre podía entender, y cómo cerró las bocas de los leones cuando me arrojaron a su foso. Pero más allá de estos milagros, también vi su soberanía en los eventos que moldearon la historia. A través de visiones y sueños, Dios me mostró cómo los reinos de la tierra se levantarían y caerían, pero que su reino eterno prevalecería. Reflexiono ahora sobre los líderes con los que he servido: Nabucodonosor, Belsasar, Darío. Cada uno de ellos tuvo encuentros con el Dios Altísimo. Algunos aprendieron a reconocer su grandeza, mientras que otros cayeron bajo su juicio. Y aunque yo era solo un hombre en medio de estos reyes poderosos, Dios me usó como un instrumento para llevar su mensaje, incluso a las cortes más influyentes del mundo. Pero lo que más me llena de asombro es que su propósito no se limitó a los reinos terrenales. Las visiones que me dio revelaron algo mucho mayor: el establecimiento de su reino eterno, un reino donde la justicia y la paz prevalecerán, donde el Hijo del Hombre gobernará con autoridad divina, y donde su pueblo encontrará descanso para siempre. A lo largo de mi vida, he aprendido que la fidelidad a Dios trae recompensas eternas. Puede que enfrentes pruebas,
persecuciones o desafíos que parecen insuperables, pero si confías en Él, su mano estará contigo. Yo soy testigo de su poder y su amor, y mi historia es un recordatorio de que el Dios que sostuvo a Daniel sigue siendo el mismo Dios que guía y sostiene a quienes confían en Él hoy. Y así, mi vida no fue sobre mí, sino sobre el Dios al que serví. Mi historia es su historia, y su fidelidad es la razón por la que estoy aquí para contarla.